Ok, entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar con la reunión. Como les dije, ya vimos Apocalipsis 11, solamente 4 versículos la semana pasada, pero bien detalladamente, bien explicado y expusimos la interpretación de Abdul Baha. Hoy vamos a ver el resto, un poquito más rápido, ¿no? Nos quedan como 15 versículos, pero se puede ir más rápido porque ya vimos la primera parte, ¿no? Antes de continuar, pues voy a poner aquí la información de contacto, sede nacional Bahá'í, la dirección, el teléfono, y abajo está por si alguien desea entrar a la página web de la comunidad Bahá'í de El Salvador. Esto más que todo para el video, ¿no? Que se publica en YouTube. Si alguien desea contactar, ¿no? Como no está conectado directamente con nosotros, entonces puede hacerlo a través de esta página web que aparece aquí y aquí el número de teléfono, si es que vive en El Salvador, ¿no? Entonces, ok, vamos a repasar, si Guillermo nos hace el favor, vamos a volver a leer los primeros 4 versículos que ya vimos, solo para refrescar. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok, gracias. Entonces, rapidito vamos a repasar lo que ya vimos la semana pasada, que aquí habla de una caña que es semejante a una vara de medir. La caña, cuando está vacía, es un instrumento perfecto, ¿no? Porque es la flauta, no es una caña vacía, ¿no? Entonces, cuando la caña es vacía, entonces se permite que el flautista toque hermosas melodías a través de ella. Pero cuando la caña está llena, tiene impurezas adentro, está lleno, no está vacío, entonces no permite tocar música. Entonces los mensajeros de Dios, los profetas, o sea, Jesús, Moisés, Bahá'u'lláh, Mahoma, ellos han sido comparados aquí en este capítulo de Apocalipsis con una caña, ¿no? Pero que al mismo tiempo es como una vara de medir, es decir, el mensajero de Dios viene a medir o viene a orientar, viene a juzgar, viene a corregir a sus seguidores, ¿correcto? Y eso ha sido simbolizado en esta metáfora como que va a medir. Pero hay una cuestión, que el mensajero mide nada más a sus seguidores. Y eso ha sido como simbolizado como que medir adentro de su templo, no afuera, ¿no? Por ejemplo, Jesús mide a los cristianos. Sobre los judíos no hay control. Ellos son medidos a través de la ley de Moisés, ¿no? O por ejemplo, los musulmanes son medidos a través de la ley de Mahoma. Entonces Jesús solo mide hacia adentro del templo de él, es decir, a sus propios seguidores. Eso significa medir solo adentro y no afuera. Y también vimos que los gentiles, ¿no? La palabra gentil en la antigüedad entre los israelitas significaba no judío originalmente.
y era un poco despectivo, ¿no? O sea, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios le decían gentil, como foráneo, como extranjero, como extraño. Pero en los tiempos de Jesús simplemente también se aplica a los que no son cristianos, ¿no? Sin que esto signifique algo despectivo. Entonces dice que a los gentiles se les dio un tiempo de 42 meses y ya vimos que 42 meses porque los musulmanes llegaron a conquistar esa zona de Israel y estuvieron en Jerusalén y alrededores desde el siglo VII, ¿no? Desde los inicios del Islam. Entonces, la duración del ciclo de Mahoma, o sea, el Islam, fue 1260 años lunares. Y esos 42 meses, si ustedes multiplican 42 por 30, como cada mes tiene 30 días, 42 por 30 da los mismos 1260 días, que en la Biblia cada día es un año. Entonces, Mahoma y Ali, Mahoma es el mensajero y Ali es el guardián de la fe musulmana, ¿no? Y los dos contemporáneos. Entonces, entre los dos hicieron todas las actividades de la fe musulmana, ¿no? La enseñanza, el avance de la fe, ambos ayudaron, ¿no? Para eso. Entonces, simbólicamente se les llama dos testigos que profetizaron durante 1260 días o años. Entonces se sabe que el ciclo del Islam duró 1260 años. ¿Por qué? Porque en el año 1260 del Islam aparece el Bab, es decir, la fe Bahá'í aparece a los 1260 años del calendario musulmán. Y por último vimos que estos dos testigos son como dos olivos, es decir, son dos olivos, son como dos lámparas, ¿no? Que guían a la humanidad. Este es más o menos un resumen, ¿no? De lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a leer otros dos versículos así de dos en dos para ir explicando. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ok, entonces cuando dice, y si alguien quiere causarles daño, ¿no? Sale fuego de la boca de ellos y los devoran a sus enemigos, significa lo fuerte que fueron los musulmanes para expandirse, ¿no? Yo sinceramente no he visto otro ejemplo, ¿no? De una fe que tan rápidamente se haya expandido. Vamos a ver. Entonces la fe musulmana fue una fe que en muy poco tiempo se expandió y los árabes, que fueron pues sí los primeros musulmanes, hicieron una expansión de una manera muy firme y muy fuerte, que nadie podía resistir al poder que ellos ejercían, ¿no? Entonces, ese es el significado de ese versículo número 5, ¿no? Y el versículo número 6 dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su ministerio, ¿no? De su profecía. Eso quiere decir que, según
Abdul Baha, que esos dos testigos, es decir, Mahoma y Ali, serán como reyes poderosos, ¿no? Las leyes y las enseñanzas de Mahoma, la guía que Ali establece, ¿no? De la fe de Mahoma, son una generosidad celestial, ¿no? Entonces son como la lluvia, ¿no? Celestial. Si ellos desean, hacen que llueva, es decir, derraman sobre la humanidad esa generosidad. Si desean, pues no lo derraman, ¿no? Es como que ellos tienen ese poder de ejercer o no ejercer su generosidad. Y también dice que tiene poder sobre las aguas y las puede convertir en sangre, ¿no? Que si desean podrían transformar en sangre las aguas del río Nilo. Es decir, eso es una medida del poder que ellos iban a ejercer sobre el mundo durante su ministerio. Y para herir la tierra con toda plaga, ¿no? Cuantas veces quieran. Es decir, igual ejercerían tal poder material, ¿no? Además del poder espiritual, también ejercerían tal poder material para educar a la humanidad, ¿no? A los malvados. Dios confirió poder exterior e interior a Mahoma y Ali. O sea, la fe musulmana, Dios le confirió ese poder, ¿no? O sea, realmente, si ustedes averiguan la rápida expansión del Islam, el Islam surge a principios del siglo VII, ¿no? O sea, el año 610, 20 por ahí. En menos de 100 años, es increíble, es fascinante cómo en menos de 100 años ellos lograron tener una importancia mundial, lograron imponerse a muchos imperios a nivel mundial, ¿no? En apenas un siglo, el Islam se extendió desde Arabia hasta regiones como España, la India, Persia, etcétera, ¿no? Eso es increíble. Y eso se debió a varios factores, ¿no? Factores religiosos, por ejemplo, que el mensaje de Mahoma era muy novedoso, muy poderoso, monoteísta, ¿no? Muy firme en su monoteísmo. Entonces, el mensaje de Mahoma era muy novedoso en ese tiempo. Entonces era es como ahorita cuando exponemos los principios bahá'ís, son novedosos, pero los principios musulmanes ya no lo son, ¿no? En ese tiempo los principios del Islam eran muy novedosos. Y también los musulmanes daban un sentido de protección, de comunidad y de unidad que otras comunidades religiosas no ofrecían. Y también el liderazgo que ejercían los musulmanes, Mahoma, Ali y demás líderes, era inspirador, ¿no? Por eso es que era fácil, fue muy fácil que la gente los aceptara en diferentes partes del mundo. También había factores sociopolíticos que permitieron que los árabes avanzaran tan rápidamente. Uno, por ejemplo, era la debilidad de los imperios rivales. Por ejemplo, los persas, ¿no? En ese momento se encontraban en un momento débil de su historia. Entonces, no fue una hazaña muy difícil para los árabes conquistar Persia, ¿no? Y también los árabes eran muy buenos guerreros, ¿no? Muy buenos en caballería y en guerra. Y el Islam no interfería con las prácticas comerciales de la gente. Entonces, eso también hacía más fácil su expansión en todo el mundo.
Y las consecuencias de esa expansión fue la creación de un nuevo imperio musulmán, un imperio grande, ¿no? Y también después en la Edad de Oro de la fe musulmana, ellos hicieron mucha contribución a la ciencia como matemática, astronomía, medicina, filosofía, etc. Entonces la rápida expansión del Islam tuvo un impacto duradero en el mundo, ¿no? En la cultura mundial. Hoy en día, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, con alrededor de 1.800 millones de seguidores, ¿no? Sabemos que la primera fuerza es el cristianismo con alrededor de 2.400 millones de personas y luego sigue el Islam con 1.800 millones de personas aproximadamente, ¿no? Entonces, por esa razón es que San Juan en Apocalipsis los pinta tan fuertes, ¿no? Porque realmente así fue. Nunca una fe se expandió tan rápidamente como la fe musulmana. Apenas un siglo o menos después de la muerte del profeta Mahoma, ya la fe estaba expandido en 7 dominios en todo el mundo. Ok, ahora vamos a ver los siguientes 3 versículos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ok, entonces cuando hayan acabado su testimonio, ustedes se acuerdan de la bestia de Apocalipsis 13 y 12, ¿no? Especialmente 12, cuando una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, ¿no? 10 diademas, lucha contra la mujer y la mujer era el Islam, chiita. Entonces, aquí está hablando, haciendo alusión a la dinastía Omeya, de la que ya hemos hablado bastante, los que hicieron la lucha contra los chiitas y los derrotaron, ¿no? Y les hicieron mucho daño y mataron a una tercera parte de los imanes, ¿no? Entonces, ellos fueron los Omeya, los enemigos de la fe de Mahoma y Ali, ¿no? Entonces se trata de una guerra espiritual contra la descendencia y los sucesores de Mahoma y Ali. Habíamos dicho que Mahoma tuvo 12 imanes después, que eran 12 estrellas, 12 sucesores de él, 12 líderes espirituales después de él. El primero de ellos fue Ali, que Ali fue el contemporáneo de él. Y después de Ali fueron Hassan, José, y en total llegaron hasta 11 y el 12avo que se supone que es el prometido de ellos, ¿no? Entonces esa bestia que fue la dinastía Omeya luchó contra ellos y los venció, ¿no? Al menos materialmente los venció, obviamente espiritualmente no. Y después dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, ¿no?
donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, aquí está haciendo alusión a la sede de la dinastía Omeya, ¿no? Porque la dinastía Omeya tuvo su sede en Damasco, que es capital de Siria actualmente, ¿no? Que está muy cerca de Israel. Pero en general ellos se movían en esa región de Sodoma y Egipto, ¿no? Y por eso está haciendo alusión a donde se movían sus enemigos, los Omeya. Y sus cadáveres, o sea, el cadáver de la fe musulmana es la religión y la plaza es la vista pública, ¿no? Ustedes están viendo actualmente cómo los musulmanes están quedando mal con la humanidad, ¿no? Entonces están haciendo como un ridículo ante el público en general. Entonces su fe está como un cadáver expuesto ante la humanidad, ¿no? Entonces ya vimos que también después dice, y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres 3 días y medio, ¿no? Y no permitirán que los sepulten, que sean sepultados. Es como están viendo ustedes ahorita, ¿no? Que la fe musulmana está como un cadáver y ya debería ser sepultado, pero están luchando para no sepultarlo, ¿no? Están luchando para que siga ejerciendo poder e influencia en el mundo. Obviamente ya caducó, ¿no? Porque aquí está diciendo que su tiempo de ministerio, de profecía, sería 3 días y medio. ¿Se acuerdan, no? 3 días y medio está hablando en la Biblia aparece muchas veces esta cuenta del tiempo. 3 días y medio se refiere a 3 años y medio. 3 años y medio son 3 por 12, 36 meses, más medio año, 6 meses, serían 42 meses. Prácticamente son los mismos 42 meses que decía más arriba, ¿no? Y que 42 meses al multiplicar por 30 da 1260 días, que en la Biblia cada día es un año. Entonces, ese es el tiempo del ciclo del Corán, iba a durar, ¿no? Esa cantidad de años, 1260 años. El año 1844, en el cual la fe Bahá'í inicia su historia con la declaración del Bab, coincide con el año 1260 del calendario lunar musulmán. Entonces, aquí está diciendo básicamente que ustedes lo están viendo, que han hecho de la religión de Dios un espectáculo, ¿no? Que ya no están actuando de acuerdo a las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Mahoma nunca dijo, señores, súbanse a un avión y vayan a matar a 2000 personas en un edificio. Jamás dijo algo así, ¿no? Entonces, sus seguidores actualmente están haciendo un espectáculo, ¿no? De lo que es la fe musulmana, ¿no? Si Mahoma se levantara de la tumba, yo lloraría de tristeza, ¿no? Por lo que están haciendo su gente. Entonces, ellos no están actuando de acuerdo a la fe de Mahoma, pero al mismo tiempo no permiten que esa fe ese cadáver sea sepultado, ¿no? O sea, es un cadáver que lo están pintando y están haciendo ver como que todavía tiene vida, ¿no? Pero en realidad su tiempo ha caducado. Entonces, de la religión, de la fe, no ha quedado más que el nombre. O sea, no ha quedado de pie más que, por ejemplo, ellos oran 5 veces al día, ayunan, hacen rituales, ¿no? Hacen
hacen rituales, se casan, se divorcian de acuerdo a ciertas leyes, así como los judíos del tiempo de Jesús, ¿no? Ellos mantenían el sábado, no trabajaban, hacían bien el divorcio, no comían ciertas comidas, ciertas carnes, nada más, pero el espíritu de la fe se había perdido. ¿Alguien iba a decir algo, Badí? Sí, Kurosh. Escuchaba a un amigo que comentaba de que en una tabla Abdul Bahá decía de que él decía, el propósito del Antiguo Testamento era que la gente aceptara a Jesús, que reconociera a Jesús. Cuando él vino, la gran mayoría del pueblo judío no lo reconoció, por no decir casi la totalidad. Entonces, algunas de las expresiones de Jesús, por ejemplo, cuando él dice de que los fariseos que eran más vociferantes al criticarle, él los compara con sepulcros blanqueados, ¿no? Es decir, que su condición es que están muertos, ¿no? Entonces, es lo que tú mencionas también en el caso del Islam, ¿no? Que si uno va a las fuentes, es una fe preciosa, es de gran belleza, pero ya cumplió el propósito, ¿sí? De la misma forma, de preparar el camino para la llegada del Bab y Bahá'u'lláh. Y cuando no han aceptado, entonces su condición es semejante a como Jesús describió a quienes en su tiempo tampoco aceptaron a él como la manifestación de Dios. Sepulcros blanqueados. Sí, maravilloso. Es decir, obviamente el propósito de una religión o el fruto de una religión es considerado como la aparición de la siguiente religión. Entonces, por ejemplo, aquí está el judaísmo como un árbol, ¿no? De este árbol cae una semilla y de esa semilla sale otro árbol. Ese otro árbol es el cristianismo, que es el resultado del árbol anterior. Entonces, de la misma manera, la fe de Bahá'í nació del Islam, ¿no? Entonces, el Islam fue como un árbol, como una mujer que dio a luz a la fe Bahá'í, ¿no? Al Bab y Baha'u'lláh. Entonces, pero el problema es que cuando vino Cristo, los judíos, para quienes él venía, o sea, él venía para toda la humanidad, obviamente, pero quienes con más ansias lo estaban esperando, lo ignoraron, lo hicieron a un lado y todavía siguen esperándolo. Cuando vino Mahoma, Mahoma vino para satisfacer a los judíos y a los cristianos. Lo ignoraron, ¿no? De la misma manera que el judío ignora a Cristo, el judío y el cristiano ignoran a Mahoma. Y de la misma manera, el judío, el cristiano y el musulmán ignoran al Bab y a Baha'u'lláh, ¿no? Bueno, entonces aquí en el versículo 10 dice, y los moradores de la tierra se van a regocijar, se alegrarán y comienzan regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que no sé, más con este suceso último, ¿no? Que ha ocurrido, que todo el mundo está hablando de lo mal que están actuando, ¿no? Y todo el mundo está alegrándose, ¿no? De que ellos estén tan mal, de tanto que solo de la fe musulmana solo ha quedado una palabra muerta. Es como que la fe musulmana es un cadáver, ¿no? Pero que le están poniendo maquillaje para que la gente vea como que todavía está vivo, pero en realidad está muerto.
Entonces es más o menos el significado de esa parte, ¿no? Vamos a leer los siguientes versículos. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Increíble, increíble. Entonces, después de 3 días y medio, que ya vimos muchas veces que se refiere a 1260 años lunares, ¿no? Al cabo de esos años, 1260 años, es decir, en 1844, se vuelve a levantar. Es como la resurrección, ¿no? Simbólicamente es como que el muerto se vuelve a levantar. O sea, el término resurrección tiene muchos significados. El único significado que no tiene es que en los cementerios se levanten los muertos. O sea, resurrección tiene varios significados. Uno de los significados también puede ser que la fe, que ya está muerto, ya está cadáver, se vuelve a levantar. Pero, para el disgusto, ¿no?, de ellos, no se vuelve a levantar bajo el nombre musulmán, sino que se levanta como la fe del Bab y de Baha'u'lláh, ¿no? Es como la fe judía se volvió a levantar, pero en Jesús, no en Cristo, no en Caifás y Anás y en toda la estructura judía, ¿no? Entonces, a los 1260 años, la fe se vuelve a levantar. Quiere decir que lo que habían hecho Mahoma y Ali, ¿no?, durante 1260 años, ya caducó, ya terminó ese ministerio, ese tiempo de profetización terminó, y hoy vino el Bab y Qudus, que sustituyen a Mahoma y a Ali. Entonces, eso es, digamos, lo que sucedió, ¿no? Como que si en lugar de Mahoma y Ali hoy aparecieron el Bab y Qudus, su discípulo estrella, es simbólicamente como que Mahoma y Ali se hubieran vuelto a resucitar, se hubieran vuelto a levantar, ¿no? ¿Por qué? Porque profesan la misma cosa, ¿no? O sea, lo que está defendiendo el Bab es lo mismo que había defendido Mahoma. Y la ayuda que le está dando Qudus al Bab es la misma ayuda que había hecho Ali a Mahoma. Entonces, este es digamos, un significado, ¿no?, de ese versículo. Pero más adelante, interesante, habla de un terremoto, que habrá un gran terremoto. Entonces, este es muy interesante. Si ustedes buscan en internet, busquen el gran terremoto de Shiraz del año 1853. Al Bab lo martirizaron en una manera muy trágica el 9 de julio de 1850. O sea, tuvo un ministerio nada más de 6 años. Así como Cristo solo tuvo 3 años, más o menos, al menos hasta donde nosotros sabemos. Entonces el Bab tuvo un ministerio nada más de 6 años en vida, ¿no? En 1850
mataron, lo asesinaron, lo ejecutaron, lo martirizaron en una forma muy trágica, ¿no? Y a Godus, que era su discípulo estrella, lo martirizaron aún un año antes, ¿no? En 1849. Entonces vino la ira de Dios, ¿no? Y en Shiraz, que es la tierra natal del Bab, donde no lo quisieron, donde rechazaron al Bab. Vamos a ver, alguien tiene el micrófono abierto que está haciendo un ruido. Ok, entonces, Shiraz había sido la tierra natal del Bab, pero ahí no lo quisieron, lo expulsaron de ahí. Dijeron, ok, no te matamos, no te hacemos nada, pero tienes que salir de aquí. Y lo mandaron fuera, ¿no? Entonces, hubo un terremoto en tipo 4 de mayo de según cierta información en internet, ¿no? El 4 de mayo de 1853. Es probable que ustedes encuentren en alguna página que fue en abril y no en mayo, pero de que en ese año hubo un gran terremoto, Y según la página donde yo encontré, en una de las páginas dice que hubo 9,000 muertos. En ese tiempo, 9,000 muertos era bastante, ¿no? O sea, era una buena parte de la ciudad, de la gente que vivía ahí. En otra página dice 12,000 a 13,000 años. Apocalipsis dice que iban a morir 7,000. Entonces yo me imagino que Apocalipsis debe ser más correcto, o tal vez todos estos datos son aproximaciones, ¿no? Y la destrucción fue casi total. O sea, no murió toda la gente de Shiraz, murió una gran cantidad, pero no murieron todos, pero la destrucción fue todo. Quiere decir que no quedó edificio parado, ¿no? Todos los edificios se derrumbaron y cayeron. Fue casi total la destrucción. En Shiraz, de donde soy yo, no, yo soy de Shiraz, pero gracias a Dios yo no había nacido en esos años. Entonces fue total la destrucción. La duración del terremoto, dicen que desde un día antes, o sea, digamos el 3 de mayo, si es que hubiera sido 4 de mayo, el terremoto desde el 3 de mayo comenzaron a haber pequeños temblores, ¿no? Como aviso, ¿no? Hasta que el propio 4 de mayo, al mediodía, hubo el gran terremoto que causó toda esa destrucción y todo el resto de la tarde siguió temblando, o sea, siguieron las réplicas. Entonces, lo interesante es que el terremoto ocurre al mediodía y que es exactamente la hora en que ejecutaron al Bab, ¿no? En el año 1850. 3 años antes, ¿no? Al mediodía ejecutan al Bab. Y en 1853, un día X, al mediodía hubo una gran destrucción de la ciudad natal del Bab. Esta información sobre este terremoto ustedes la pueden encontrar en las páginas de internet. Padí. Sí, Kuroch, Humberto. Mira, yo no sé no recuerdo dónde haberlo leído, creo que fue en Rompedores del Alba, que a la muerte del bendito Bab, momento después empieza, o sea, un viento que levanta el polvo de toda esa zona y se oscurece. Se oscureció el día y eso duró hasta la noche, o sea que alcanzó la noche y seguía oscuro. Y luego se desató una plaga de cólera a los días, una plaga de cólera, y que algunos bajáis
oran pidiéndole a Dios que no castigue al pueblo de Shiraz y que calme todas esas cosas, y luego empezó a menguar y a calmarse. No recuerdo no sé si tú lo has leído, pero a mí me parece haberlo leído en Rompedores del Alba. Esos dos hechos inmediatamente después ocurrido de que fue martirizado el BAP. Sí, es correcto, es correcto. Y eso lo han comentado incluso personas ajenas a la fe, ¿no? Que han plasmado este hecho en la historia, que cuando martirizaron al Bab, se oscureció el cielo durante varias horas, ¿no? Y es cierto. Y también el otro incidente que usted comenta sobre la epidemia de cólera, eso sucedió antes, cuando el Bab todavía estaba en Shiraz. Entonces lo arrestan y tal vez para encarcelarlo y matarlo, ¿no? Pero como todavía no era el tiempo, entonces querían, los seguidores querían que se liberara el Bab, pero el gobernador era muy malo, ¿no? Con el Bab y con sus seguidores, entonces no quería liberarlo. Entonces, en todo eso se desató una epidemia de cólera que en cuestión de horas miles de personas estaban muriéndose en las calles. Entre esas personas, el hijo del jefe de policía se enfermó y el jefe de policía, como quería tanto a su hijo, le rogó al Bab que haga el milagro de salvar su vida, y en cambio él iba a liberar al Bab y no lo iban a matar, ¿no? Entonces, y precisamente el Bab hizo el milagro y salvó la vida del hijo del policía, y el policía juró de que ya no iba a tener lealtad hacia el gobernador, etcétera, etcétera, ¿no? La historia es larga, pero eso fue mientras el Bab estaba en Shiraz, que ocurrió esa epidemia de cólera, ¿no? Entonces, cuando liberan al Bab, de repente desaparece también la epidemia de cólera. La verdad es que siempre ese tipo de castigos, de desastres ha habido, pero la gente ignora que por qué está sucediendo eso, ¿no? La gente lo ignora. Bueno, después dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo. Es decir, cuando el Bab y Qudus aparecen, ¿no? Muy rápidamente ascienden al cielo, es decir, son martirizados, ¿no? Mueren ambos. Y simbólicamente se dicen que ascienden al cielo, ¿no? Cuando uno muere en este tipo de causas. El Bab murió, o sea, lo mataron en 1850, y a Qudus todavía un poco antes, en 1849 lo mataron. Después dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Y que murieron 7,000 personas, que es un dato aproximadamente. Ok, vamos a ver la siguiente. Si hay algún comentario, pues simplemente me interrumpen. Vamos a ver los siguientes 4 versículos. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros
y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ok. Este cuadro es el significado de los ay. Bueno, cuando dice ay se refiere a, depende, otros lo han traducido como lamento, ¿no? O como lamentación. Después de Cristo, en el siglo 7, después de Cristo, se presenta Mahoma. En el siglo 19 se presentan el Bab y Baha'u'lláh. Cada vez que se presenta una revelación de Dios, un mensajero de Dios, y que la gente, en lugar de hacerle caso por su ignorancia, los maltrata, los asesina, los encarcela, los manda al exilio, los ignora, los golpea. Esa es una lamentación. Es lamentable lo que hicieron con Mahoma, los judíos y cristianos, de no haberle creído por su ignorancia, ¿no? Es lamentable, es un lamento, es un ay, ¿no? Lo que hicieron con el Bab los musulmanes, en lugar de aceptarlo, creer en él y seguir con sus enseñanzas, lo asesinaron, ¿no? Y es lamentable lo que hicieron con Baha'u'lláh. Entonces, después de Jesús, el primer lamento es la aparición de Mahoma. Y el segundo es la aparición del Bab. Es lo que ahorita se está comentando, ¿no? Que aparecieron el Bab y Qudus y que subieron al cielo. Es decir, que los ejecutaron, los martirizaron, y con ese martirio el segundo ay ya pasó. Ahora falta el tercero, que va a ser la venida de Baha'u'lláh, ¿no? Ese es el significado de estas frases, ¿no? Es lamentable cuando viene, es un lamento, es un ay, ¿no? Que cuando viene un mensajero de Dios y lo ignoran, lo maltratan, lo asesinan, ¿no? Lo encarcelan, lo mandan fuera de su pueblo, de su ciudad, al exilio, ¿no? Como hicieron con Mahoma, como hicieron con Baha'u'lláh. Después, el versículo 15 habla de un séptimo ángel que tocó la trompeta, ¿no? Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel, yo realmente no tengo idea de quién puede ser. Abdul Baha dice: yo entiendo que es un hombre dotado de muchos atributos celestiales, cualidades divinas, y que en el futuro, ¿no? se alzará con cualidades y con características divinas, celestiales, se levantarán las voces para que la aparición de la manifestación divina sea proclamada y difundida. O sea, decir, alguien que se levantará a difundir la fe de Baha'u'lláh, seguramente, ¿no? Entonces, en el día de la manifestación de Jehová o de Yahvé de los ejércitos, que ha sido profetizado por todos los libros sagrados, ¿no? El reino espiritual y divino será establecido en el mundo entero, ¿no? La creación recibirá el hálito de un nuevo espíritu. La divina primavera, ¿no? Vendrá, florecerá, desaparecerá
aparecerán las guerras, las maldades, las discusiones, disputas, las luchas, las contiendas, y surgirá la verdad, la rectitud, la paz, el amor, la adoración a Dios, etc. Entonces, este versículo es alusión a esto, ¿no? Lo que va a suceder, pero en el futuro, ¿no? Que todavía no ha sucedido. Dice Abdul Baha, y Dios mismo gobernará por siempre, por los siglos de los siglos, ¿no? Como dice ahí. Obviamente es simbólico, no es que Dios va a bajar aquí, se va a sentar sobre el trono, ¿no? Sino que simbólicamente este día ha sido llamado Día de Dios, como que el mismo Dios, o sea, si antes fue del amigo de Dios, del que habló con Dios o del Hijo de Dios, este es el día de Dios mismo, simbólicamente, ¿no? Todas estas alusiones son simbólicas. Entonces, así es el día de Dios, ¿no? Pues que comparado con los demás días es un día mucho más glorioso, ¿no? Es ese día que ha sido proclamado por Abraham, Moisés, Cristo, etcétera, ¿no? Por todos los profetas, por fin vendrá, ¿no? Y después dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, o sea, 24, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, cuando dice esto, hay una cosa curiosa, no sé si ustedes seguramente que se han fijado, ¿no? Que generalmente en las religiones anteriores el número 12 era el número clave. Por ejemplo, Jacob tenía 12 hijos, ¿no se acuerdan? Moisés tenía 12 jefes de tribu. O por ejemplo, Jesús tenía 12 apóstoles que le ayudaban, ¿no? A difundir su fe. Mahoma tuvo sus 12 imanes, que eran como sus 12 estrellas, ¿no? Pero en la era Bahá'í, en lugar de 12, son 24, ¿no? Son 24 personajes. Ahorita no vamos a detallar quiénes son, pero en lugar de 12 aparecen 24. Entonces, esta es, digamos, es la alusión que se hace al hecho de que ya no son 12, sino son 24 los ancianos, así los llaman, ¿no? Como que en tiempos de Jesús sus 12 apóstoles fueran sus 12 ancianos. La palabra anciano también denota sabiduría, ¿no? Entonces vamos a leer ya los últimos 2 versículos para ir terminando. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ok. Bueno, y se airaron las naciones, pues, porque las enseñanzas eran tan distintas, ¿no? A las enseñanzas comunes que se airaron, ¿no? Y tu ira ha venido, ¿no? Y tu ira ha venido, quiere decir que la ira generalmente se asocia con que viene un profeta de Dios y trae un mensaje tan bonito, con tanto
amor y en lugar de aceptarlo y agradecer, lo mata, lo maltrata, ¿no? Entonces, al no seguir los preceptos, consejos y enseñanzas del que acaba de venir, pues se verán privados de la gracia de Dios, ¿no? Y el tiempo de juzgar a los muertos, pues ha venido, porque ustedes saben que el día del juicio, lejos de ser un día en el que los muertos en el cementerio literalmente se levanten, no es así, ¿no? El día del juicio es el día en el cual se presenta un nuevo mensajero de Dios. Es como que tú eres judío, sí. Durante 1400 años has esperado la venida de un Mesías, sí. Moisés te dijo que hagas esto, esto y esto, sí. Ok, ahora vengo yo soy Mesías. No, dice, no te acepto. Entonces, no pasa el examen, ¿no? No pasa el examen. ¿Por qué? Porque siempre viene en una manera un poco confusa, ¿no? De tal manera que no cualquiera lo reconoce, no cualquiera entiende, ¿no? Que él es y así debe ser, ¿no? Porque la vana imaginación ha hecho que la gente espere otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es el día de juicio, ¿no? Te viene a tomar examen, ¿no? Que si no lo pasas, pues es una lamentación, ¿no? Es un lamento. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿no? Significa que la divina Jerusalén, que también así se le llama a la nueva fe, a la nueva religión, ha sido encontrada y que el sagrado de los sagrados, o sea, el íntimo, la parte interior del templo, como decía en los primeros versículos, ha vuelto a ser visible, ¿no? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su alianza, se veía en el templo. El mundo será próspero y el libro de su testamento, ¿no? Aparecerá en su Jerusalén, o sea, en su religión, ¿no? El libro de la alianza. El nombre de Dios se propagará por oriente y por occidente, ¿no? Y se será proclamado en todo el mundo y la causa de Dios crecerá, ¿no? Y dominará el mundo. Obviamente esto no es algo que va a suceder estos días, ¿no? Tal vez nosotros no podamos ver ese día en que la fe de Dios alcance a abarcar todo el mundo, ¿no? Pero sucederá, ¿no? Porque así ha sucedido. La fe de Cristo al final triunfó, la fe de Mahoma al final triunfó. Entonces la fe de Moisés al final triunfó y la fe de Bahá'u'lláh también va a triunfar. Después dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto. Aquí ya no está hablando de terremoto material, sino que está hablando de terremoto espiritual. Lo que pasa es que el arca de alianza, ¿qué significa? Bahá'u'lláh hizo algo insólito, algo que en las religiones anteriores nunca había ocurrido. Bahá'u'lláh escribió un libro que fue su testamento. Es un librito chiquito, ¿no? Muy pequeño, que es su testamento. Pero a ese libro no lo llamó testamento, lo llamó el libro de mi alianza. Así lo llamó, el libro de mi alianza. En el libro de mi alianza, o sea, de su alianza, nosotros lo llamamos libro de alianza, ¿no? De la alianza. En ese libro, él nombró a su hijo mayor, Abdul Bahá,
como su sucesor, como su centro de alianza y como el intérprete autorizado de todas las enseñanzas. Eso es la alianza, ¿no?, de Baha'u'lláh con los Bahá'ís. Entonces, cuando ocurrió eso, a muchos parientes no les gustó porque cada uno tal vez pensaba que él iba a ser ese sucesor, ¿no? O que ellos también iban a tener cierta participación en la sucesión, no en el poder según ellos, ¿no? Porque no se trata de ningún poder material, sino poder espiritual, pero ellos lo veían, los demás parientes, los malos, ¿no?, lo veían diferente, ¿no?, como una oportunidad de ejercer poder y ser centro de atención. Entonces, cuando fue Abdul Bahá quien fue nombrado como sucesor autorizado en el libro de alianza de Baha'u'lláh, entonces hubo como un gran terremoto espiritual, ¿no?, que no lo aceptaron los demás familiares que fueron los grandes enemigos, ¿no? Y esa es más o menos, digamos, una pequeña interpretación de Apocalipsis 11. Espero que haya sido suficientemente bien explicado para que tengamos una mejor comprensión, ¿no? Y que no andemos inventando de que la bestia es un animal que vive detrás de una montaña o qué sé yo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Esto nos da una perspectiva histórica realmente de ese estudio del Apocalipsis sobre cómo la sucesión en las revelaciones ha sido una prueba para la humanidad, una oportunidad y una prueba, ¿no? Porque toda prueba es una oportunidad, es decir, una prueba para examen en la universidad, pues no es algo de lo cual hay que aterrarse, es algo que si se pasa, se ingresa pues a la facultad, ¿no? Ahora, también nos libera de ese miedo, como tú estabas mencionando, que se tiene principalmente por el cine, ¿no? El cine hollywoodense, que los temas, digamos, cuando apocalípticos de alguna forma se abordan así colateralmente. O hay veces también en algunas películas religiosas este tipo de temáticas apocalípticas como algo de una película de terror, pues, ¿no? Donde hay monstruitos y cosas así, tipo Chucky, ¿no? O sea, la gente se tiene una imagen de esto como algo apocalíptico, ¿no? Algo de lo cual hay que esconderse por un lado porque te va a encontrar el monstruito. Y se asienta una visión más real sobre cómo han sido las oportunidades espirituales que se han desplegado frente a la humanidad y cuando estas se han tomado han sido fortuna para la humanidad y cuando la humanidad ha sido negligente, pues no le ha ido bien, ¿no? Gracias. Sí, así es. O sea, sí, en realidad, sí, esos monstruos, esas bestias, esos dragones fueron tal cual se explica un dragón de 7 cabezas, 10 cuernos. Dios mío, me muero de miedo, ¿no? Si sucede tal cosa, ¿no? Pero en realidad a nivel espiritual es mucho peor que eso, ¿no? Pero es a nivel espiritual que sucede todo eso, no a nivel físico. Generalmente la gente se inclina más a nivel material, aunque la fe, Cristo viene a enseñar espiritualidad, a enseñar que lo material no es lo último, sino lo espiritual, ¿no? Pero al final la gente dice, no, el cuerpo de Cristo es más importante que su espíritu, ¿no? Y su cuerpo resucitó y está por ahí, no sé en qué parte del cielo, ¿no? Entonces la gente
siempre convierte, como materializa los conceptos espirituales, cuando no es así, ¿no? Nunca ha sido así. Así que, bueno, esperemos que poco a poco la humanidad se eduque, ¿no? Y se vaya deshaciendo de su ignorancia, como decía, esas lamentaciones, ¿no? Ya deje de actuar en forma lamentable. ¿Otra opinión? Marina? No. Ok. Yo solo felicitarlo siempre porque excelente. Es bastante complicado agarrarlo de un solo, aunque yo ya lo oí por segunda vez este tema, pero siempre tengo algo que aprender. A punto, porque quisiera poderlo explicar bien para poderlo transmitir, pero le digo, es sumamente interesante y está bien lógico y muy claro. No es como nos han enseñado a nosotros en el cristianismo. Sí, en verdad, yo cuando veo videos, ¿no? Donde la gente comienza a hablar tontería y tratan de cada persona trata de tomar ventaja de un suceso, ¿no? Para el credo de ella. ¿No? Por ejemplo, murió el presidente de Irán, entonces cada quien trata de interpretarlo y encajarlo dentro de su credo, ¿no? Y tomar ventaja, decir, mira, ve, por eso es que nosotros tenemos la razón. Bueno, Y lo otro, nosotros... y lo otro que siempre he Ajá. visto en el cristianismo, que cuando se lee el Apocalipsis, yo no lo leía, pero lo oí en algunas ocasiones, pero en la iglesia que yo estuve me decían de que si no lo iba a creer, que mejor no lo leyera porque era un gran pecado. Entonces no me lo lean, le decía. No me lo expliquen, por favor, yo no quiero ver eso, porque decía de que uno no podía tener ni la más mínima duda sobre lo que ellos explicaban. Bueno, a nivel de anécdota, cuando yo oí que el presidente de Irán estuvo al norte de Irán, en el extremo muy al norte de Irán, en frontera con Azerbaiyán, que es otro país. Como ustedes saben que en Irán hay dos departamentos o provincias que se llaman Azerbaiyán, que es donde encerraron al Bab en Mahpur y Shehrik y donde lo mataron en Tabriz. Pero al norte de Irán, fuera de las fronteras de Irán, hay un país que se llama así, Azerbaiyán. Entonces, al parecer, el presidente iba a inaugurar una represa sobre un río que está cabal exactamente en la frontera entre Irán, al norte de Irán. El mapa de Irán es como un gato, ¿no? Está en la cabeza del gato, ahí arriba. Entonces, en el río Araxes, así lo han traducido, ¿no? El nombre del río, así lo pueden buscar ahí en internet, río Araxes. Entonces, en ese río iban a inaugurar una represa, ¿no? Después de inaugurarlo, que se suben al helicóptero para regresar, y ahí fue que me imagino que regresar a Tabriz, donde me imagino, no estoy seguro, regresar a Tabriz para después tomar el avión e ir a la capital. Pero en eso ocurrió el accidente y murieron, ¿no? Entonces me acordé porque el Bab estuvo preso en un lugar que se llama Moscú, que está muy cerca a ese río Araxes, que incluso cuando el Bab estaba parado en el techo de la fortaleza, prisión donde estaba, desde ahí podían ver el río tan cerca.
Entonces, un día, un discípulo del Bab que se llama Mullah Hossein llegó a visitarlo. Lo llegó a visitar y estaban ahí hablando, ¿no? En el techo de la prisión, o sea, de la fortaleza que estaba arriba de una montaña de Moscú, así se llama. Entonces, el Bab le dice a su discípulo, Mullah Hossein, ¿te acuerdas de aquella poesía de Hafez? Hafez es un poeta de Shiraz muy antiguo, ¿no? Que tiene una poesía donde habla del río Araxes. Dice, ¿te acuerdas de esa profecía? Esa profecía, ese poema está escrito para este día, hoy, que estamos tú y yo aquí. ¿Y qué dice el poema? ¿Qué dice? Bueno, voy a tratar de hacer como una traducción no tan buena, ¿no? El Bab le dice, aquel es el río, ¿no? Ahí está el río y esta, donde estamos tú y yo, es la ribera, ¿no? De la que habla Hafez al hacer su poesía. ¿Cuál era la poesía? Hafez decía algo así como, oh Céfiro. Céfiro es como un viento, ¿no? Un viento agradable que pasa, ¿no? Oh Céfiro, es decir, como oh viento. Si pasaras por las riberas del río Araxes, dale un beso a esa ribera, a esa tierra, y refresca tu aliento. Haz fragante tu aliento. Hafez, muchos siglos antes, había escrito, sin saber lo que está escribiendo, ¿no? Decía, oh Céfiro, oh viento, si pasaras por las riberas del río Araxes, deposita, dale un beso a esa tierra y haz fragante tu aliento, o sea, refresca tu aliento. Dijo el Bab a Mullah Hossein. Este poema Hafez lo escribió para este día en que yo estoy aquí contigo hablando. Eso, digamos, me acordé, no tiene relación con lo que hemos visto esta noche, pero me acordé, ¿no? Me acordé cuando vi que el helicóptero se había accidentado regresando del río Araxes, donde iban a inaugurar una represa, ¿no? Interesante, ¿no? En toda esa región fue que encarcelaron en dos fortalezas diferentes al Bab muy cerca y en Tabriz lo asesinaron. Y ese incidente ocurrió en esa misma zona. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios, por su paciencia. Muchas gracias. Y nos estamos viendo la otra semana. Gracias, Kurosh. Un abrazo a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Noches a todos. Buenas noches a todos, amigos. Feliz descanso. Buenas noches. Buenas noches.